Bienvenidos a la segunda sesión magistral de la materia didáctica de la expresión plástica y visual. El tema que vamos a trabajar hoy es expresión plástica y visual en la escuela infantil. Si hablamos de la expresión plástica en la escuela, tenemos que hablar precisamente de la parte, digamos, más dirigida de la expresión plástica, que sería la didáctica de la expresión plástica, es decir, cómo podemos hacer uso de la materia como recurso docente o como recurso quizás lúdico o como recurso extraescolar o como recurso propio de la materia dentro de la estructura del currículo. Bien, si hablamos de didáctica de la expresión plástica, tendríamos que trabajar el arte en el cole. El arte en el cole, el arte en la escuela infantil, el arte en el centro, pues va a llevar a, en el caso de la especialidad en la que estamos, en el caso de la práctica docente que vais a trabajar y con el tipo de alumnado y la edad que tienen, vamos a utilizar esta materia de una forma muy habitual, es decir, una forma muy activa, es decir, la expresión plástica en la escuela infantil se utiliza como recurso para impartir y para adquirir y para contribuir al desarrollo del aprendizaje integral del alumno en muchos momentos, en prácticamente casi todos los momentos. Una cosa es hacer una actividad plástica, una actividad creativa, una actividad de creación en la que el profesor plantea un tema y el alumno tiene la libertad de utilizar los materiales dentro de los materiales que son óptimos para su edad o que tienen posibilidad de tenerlo en el centro, pues él crea y elabora ese esquema mental o esa imagen que quiere traducir al papel con los medios que tiene. Otra cosa sería la parte didáctica, cómo yo puedo hacer uso de la materia como recurso didáctica en el aula. Tenemos que entender entonces, tal y como hablábamos en la anterior sesión magistral, que es importante trabajar con el alumno la percepción visual, es decir, cómo observa, cómo puede observar su entorno, cómo puede traducirlo con esos recursos plásticos y gráficos que vamos a tener y cómo puede traducir ese esquema mental que le transmite el ojo a su cerebro para poder representarlo en el papel. Estamos hablando también de fomentar su creatividad, estamos hablando de cómo motivar esa creatividad para poder responder a esa necesidad que tiene de expresión plástica. La creatividad, como hablábamos en la anterior sesión, es una capacidad innata, pero es una capacidad de resolver problemas, una capacidad en la que motivada sería la respuesta a un problema con muchas ideas, con varias ideas, con una idea, dependiendo del tipo de pensamiento que vamos a trabajar creativo, o que tenga la persona, si es más extrovertida, más introvertido, si tiene muchas ideas pero no es capaz de comunicarlas, si tiene pocas ideas y la que tiene le cuesta expresarla a través de los recursos, es decir, vamos a entrar a muchas particularidades, tantas como alumnos tenemos en el aula. Pero debemos de trabajar de una forma global la observación. Bien, cuando un niño dibuja algo, como es este caso de la obra de niño de 6 años, está queriéndonos transmitir una escena, algo que ha imaginado, algo que ha pasado en su vida, por lo tanto, utiliza en base al desarrollo evolutivo y la edad que tiene, en base a ese desarrollo gráfico y paralelo a la edad en la que tiene, pues tiene una serie de recursos en cuanto a la estructura y que veremos más adelante de cómo dibujar la figura humana, cómo dibujar ese entorno, con qué materiales puede hacerlo y por lo tanto se va a ceñir a esas posibilidades. Siempre hay una variante que depende del alumno, por lo tanto la respuesta va a ser diferente en base a los diferentes alumnos. En este momento el alumno quiere comunicarnos una escena de 2 personas con su bañador de rayas que están pescando en el mar, hay muchos pájaros, hay muchas gaviotas, como veis aparece la imagen estereotipada que luego cuando entremos en la materia de la interpretación del dibujo trataremos de una forma más detallada y aparece también el esquema de formas más geométricas con la que va confeccionando esas figuras. Estaremos hablando por lo tanto que para realizar esta escena ha tenido que observar algo que ha pasado, es decir, no puede haberlo visto en una foto,
puede haberlo observado, puede haberlo disfrutado y normalmente cuando lo disfrutan la experiencia artística creativa es mucho más satisfactoria. Cuando el niño se ve envuelto en la experiencia artística es mucho más satisfactoria. Partimos de la observación y el alumno parte de lo que ha visto y lo comunica según su edad. Es decir, Rodrigo, de 2 años, que estaría en una etapa del garabato, ahora lo dejo descrito, pero que detallaremos en sesiones magistrales posteriores. En este caso, son líneas circulares que nosotros, desde un punto de vista gráfico, podríamos decir que son varios garabatos o líneas, sesentas errantes de diferentes colores que se han producido por levantar y coger otra cera y trabajar sobre el soporte, y que posiblemente si le hubiésemos preguntado al niño o si lo tenemos delante nos hubiera dicho pues qué quiere representar o a lo mejor no necesariamente tenemos que hacerlo, pero esa información que nosotros nos puede dar la obra y que parte de nuestra observación, pues tenemos que hacer buen uso de ella, es decir, hacer una lectura e interpretación sin intentar extraer información en exceso. En este caso, Alba, de 2 años y 3 meses, que ha ido adquiriendo paralelo a su desarrollo evolutivo la habilidad y control motórico, va a intentar hacer pequeños esquemas circulares para hacer figuras humanas. En el caso de la izquierda tenéis un sol. Hemos puesto sol escrito, la persona que estaba, el docente, la madre, la persona que estaba adulta a su lado, ha escrito lo que realmente estaba dibujando, pero si nosotros hacemos una interpretación desde el punto de vista gráfico, veríamos que con pequeños esquemas está tratando de mostrarnos alguna figura, alguna imagen, y ya parece que la entendemos, sería un garabato, pero pasaría a tener nombre. Por lo tanto, la didáctica de la materia es interesante como recurso y es interesante también como para tener nosotros, el docente y el adulto que trabaja con este niño, información acerca de ese lenguaje que forma parte de su vida y su desarrollo evolutivo, que es el dibujo. En este caso también el alumno quiere transmitirnos con 4 años una escena que ha pasado, utiliza los recursos que son adecuados a su edad, las pinturas con las que debería trabajar, lápices de colores o ceras duras, y representa con pequeños esquemas lo que está viendo y lo que quiere comunicar. Si entramos a estudiar la estructura, tendríamos que ver pues, que no hay profundidad, no hay superposición, vemos un esquema que no responde a la proporción real que debiera, pero que eso lo estudiaremos cuando hablemos de la expresión plástica como lenguaje. Si hablamos como recurso, tenemos que tratar de ver en esta sesión, tratar de dejar claro y de vosotros llegar a comprender de que el dibujo de nuestros alumnos tiene información para nosotros y a su vez la plástica es un recurso para enseñarles a ellos a comunicarse. También la imaginación es un aspecto que deberemos trabajar, es un contenido que debemos trabajar, es decir, no las imágenes que son más parecidas a la realidad y que nosotros entendemos, que somos capaces de poner nombre o entender lo que el alumno quiere transmitir, son por ello mejores o son por ello tiene más información que aquella que parte de la imaginación. Es decir, el alumno está imaginándose un ser extraño, evidentemente habrá visto en medios audiovisuales, en la televisión, en sus libros, o habrá escuchado algún cuento que hable de seres que no son lo que se encuentra a su alrededor, y él crea su ser con la técnica, en este caso una técnica húmeda como es la acuarela, pues su ser extraterrestre, parte de la imaginación, otro de los aspectos y de las características que se trabajan en la expresión plástica y que debemos de trabajar. Hablando de la creatividad, como esa capacidad de resolver problemas desde el punto de vista, en este caso, creativo, artístico, pues tendríamos 2 tipos de respuestas creativas. El pensamiento convergente, aquel niño o aquella persona, en este caso alumno, que es capaz de resolvernos el problema gráfico con una sola respuesta, es decir, ¿qué ves en este círculo? Pues veo un círculo, pues veo un balón, pues veo un ojo. Si la respuesta fuese divergente, estaríamos trabajando con un alumno en el que las respuestas pueden ser diversas. Pues veo el ojo de un dragón
que solamente tiene uno y que el otro lleva un parche, que a su vez el dragón lleva encima un príncipe, ese príncipe está intentando rescatar a una princesa que está en el castillo, es decir, que en base a esa forma básica va haciendo más complejo y va tratando de enlazar las ideas visuales, gráficas que van surgiendo para poder hacer una representación más completa. Ese sería el pensamiento divergente. En este caso, una ficha de motivación y desarrollo de la creatividad mediante un símbolo sería esta espiral, que el alumno la complete o que simplemente dibuje lo que le parece desde el punto de vista gráfico. Es un recurso didáctico que no solo se utilizaría en el aula de educación infantil, eso no se utilizaría en la escuela infantil, sino que muchas empresas hacen uso de ello, es decir, cómo podemos, o instituciones, sacar las ideas de las personas con las que trabajamos, en este caso los alumnos con los que trabajamos, esas ideas que podrían dar a esta forma. Si preguntásemos en clase, podrían decirnos diferentes objetos, desde un caracol hasta una piruleta, hasta diferentes cosas que a ellos esa forma les recuerda a objetos que han observado y que encuentran en la naturaleza o en su entorno. Por lo tanto, la respuesta que darían sería una respuesta creativa para resolver ese problema gráfico. En este caso, una ficha un poco más compleja de desarrollo y motivación de la creatividad, pues sería, por ejemplo, esta. Desde el punto de vista didáctico, las fichas en la expresión plástica, pues entonces entenderíamos que no contribuyen activamente al desarrollo creativo, es decir, si estamos hablando de un desarrollo creativo en el que tratamos de dar ideas diferentes a esas formas, si trabajábamos una ficha, colorea dentro del círculo, recorta y pega fragmentos de papel dentro del círculo, estaríamos haciendo una actividad dirigida en el aula de plástica, por supuesto, con materiales plásticos, pero que estaría controlada. Esta actividad no, por lo tanto, deja de ser una actividad de la materia, sino que es una actividad que contribuye al desarrollo de unas habilidades o destrezas manuales que son también interesantes y propias de la materia. Si trabajamos el punto de vista creativo como idea, tendríamos que trabajar la ficha desde un punto de vista más integrador. En esta ficha, ¿qué vemos? Vemos círculos, vemos muchos balones, vemos una caja de naranjas, si lo integramos mediante una línea o un contorno, y ahí podríamos trabajar con ellos qué es lo que pudieran ver. A la izquierda tendríamos la respuesta de lo que he definido anteriormente como respuestas más convergentes, de pensamiento convergente. Una persona o un alumno que responde individualmente a cada una de esas formas o al menos integrando varias. En el caso de la derecha tendríamos una respuesta creativa más global en la que mediante una idea, que en este caso se traduce en línea o grafismo o color, trata de unir y coordinar todos esos símbolos. Me parece muy interesante el trabajar con estas fichas, por supuesto, es una ficha más compleja para que pudierais ver vosotros la posibilidad también de trabajar este desarrollo y motivación de la creatividad, pero existiría, tal y como hemos visto la espiral, la posibilidad de trabajar con una línea vertical y un punto, fichas más sencillas para contribuir al desarrollo de la creatividad y motivación de la creatividad en nuestros alumnos. Por lo tanto, a la izquierda tendríamos una respuesta más convergente, que pueden ser objetos o formas del mismo tema, pero que no tienen por qué estar integradas, es decir, no tienen que responder a la misma, digamos, imagen. Y en la derecha, perfectamente integrados, los símbolos que hemos propuesto para ese desarrollo creativo. Bueno, muchas gracias, seguiremos trabajando sobre el tema y hasta la próxima sesión magistral. Para todo el Perú.